Muy buenas tardes a nuestros oyentes españoles, muy buenos días a nuestros oyentes norteamericanos. En esta penúltima videoconferencia organizada en el marco del ciclo de grandes potencias y más específicamente en el periodo de tiempo dedicado a Estados Unidos, un periodo de tiempo que se inició, como saben ustedes, en enero y que concluirá el mes que viene. Esta es una videoconferencia que es fruto de un esfuerzo tripartito. Tengo que dar las gracias a la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y, por supuesto, a nuestro centro de estudios, al INCIPE. Tenemos hoy el placer, el gusto de tener entre nosotros a Amanda Marsh, distinguidísima periodista española, corresponsal jefe de nuestro periódico El País en Estados Unidos. Amanda comenzó su carrera profesional en el año 2001, hace ahora 20 años ya, en Barcelona, como reportera en el canal de noticias de Europa Press, y 3 años después empezó a trabajar en la Gaceta de los Negocios. Se incorporó a la redacción de El País en el año 2006, hace 15 años, y posteriormente, en 2009, se mudó desde Barcelona a Madrid para trabajar en la sección de Economía, sección en la que llegó a ser jefa adjunta. En el año 2015, Amanda se desplazó, fue destinada a Estados Unidos como corresponsal del País, primero en Nueva York, entre el 2015 y el 2017, y desde el 2017, en estos últimos 4 años, se trasladó a vivir en Washington, desde donde ha cubierto los eventos más importantes de la era Trump. Amanda ha entrevistado innumerables personalidades durante este periodo de tiempo, centrada quizás sus crónicas en esa política apasionante como es la política norteamericana. Amanda ha participado en todo tipo de seminarios, como ponente, como actuante, y ha sido galardonada, y eso sí lo quería recordar, con el Premio de Periodismo Económico Joven y Brillante en el año 2013, y también fue finalista en los City Journalism Award for Excellence en el 2013 y en el 2014. Tenemos, por lo tanto, el gran privilegio de contar con su autorizadísima opinión y comentarios sobre la actualidad en Estados Unidos y lo que han sido estos 100 primeros días, de la era Biden, de la era del presidente Biden. Antes de pasarle la palabra a Amanda Marsh, después de esta breve introducción, se la voy a dar la palabra a nuestro director general, a Vicente Garrido, para que nos dé los términos de referencia de este encuentro, como de costumbre. Vicente, tienes la palabra. Muchas gracias, embajador, muchas gracias, Manuel. Y simplemente recordar a las personas asiduas, lo saben ya los que nos siguen hoy por primera vez, que pueden enviar sus preguntas a través del chat de YouTube, en donde serán además visibles por todos los participantes, o pueden también remitirlas hacerlas a través de Twitter. Les voy a recordar el hashtag Grandes Potencias EEUU. Yo recogeré las preguntas por un criterio también temático, pero sobre todo pensando en las primeras que lleguen. Así que no dejen sus preguntas para los 10 últimos minutos porque no dará tiempo seguramente a trasladárselas a la ponente. Gracias, Amanda. Y bueno, pues el turno es tuyo. Como hemos previsto, va a ser una intervención breve. Habíamos hablado 15, quizá 20. Cuando uno dice 15 lo estira a veces un poco más y después daremos paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Vicente, y muchísimas gracias por la presentación, embajador, es muy amable. Y estoy sobre todo muy agradecida y muy honrada por la invitación a participar en este foro. Cuando vi el plantel de ponentes que me precedían, me entró un miedo escénico. Me dije, bueno, esto es como entrar a una discoteca después de Madonna e intentar mantener el interés. A ver qué les vas a contar. Pero bueno, estoy encantada porque la verdad es que estos 100 días, y es normal el lapsus de decir 100 años, porque han pasado muchísimas cosas. Y
a veces da la sensación de que ha sido 100 años. No veníamos precisamente de una época tranquila, pero ha habido muchos cambios y muchas medidas y muchas decisiones en muy poco tiempo. Ahora mismo yo les hablo desde un hotel de Minneapolis, ¿no? Donde vine a cubrir y perdón por el tópico, juicio histórico por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía que ha sido condenado por los 3 cargos de homicidio imprudente y en segundo y en tercer grado, ¿no? Es una condena trascendental, histórica, un juicio que ha tenido pendiente a todo el país y fuera del país. Y en este caso, el presidente Biden, estando el jurado todavía reunido, se dirigió a la prensa y dijo: espero que haya un veredicto correcto. Creo que el caso, y cuando decía el caso quería decir las pruebas, es abrumador, son abrumadoras. Y ese mismo día había hablado con la familia por teléfono y después del veredicto habló con la familia por teléfono y no dudó en denunciar el racismo sistémico de Estados Unidos y llamar a las reformas. Y pongo este ejemplo porque creo que ilustra bien lo decidido, desacomplejado, incluso atrevido que ha sido Biden en estos 100 días. Creo que un consenso de los analistas era que enseguida iba a encontrarse fricciones con el flanco izquierdo del Partido Demócrata y que íbamos a tener un presidente de corte más centrista de lo deseado por algunos, y sin embargo hemos visto unos primeros 100 días de actividad frenética. Ha aprobado más medidas ejecutivas que Trump, que Obama, y con unos programas económicos de corte muy progresista. Biden hereda el país en un momento excepcional, singular, todavía sufriendo una pandemia que no se había sufrido en 100 años, con la peor crisis desde la Gran Recesión, y digamos que se reviste de este momento histórico, de este momento excepcional, para lanzar un plan de reformas muy ambicioso. En todo momento se ha buscado desde la administración Biden buscar un paralelismo con Roosevelt, calificando este momento de rooseveltiano, ¿no? Y recordaba hace unos días un libro muy interesante de Jonathan Alter que va sobre los primeros 100 días de gobierno de Roosevelt y cuenta esta anécdota. Dice: en los primeros días de la administración recibió en la Casa Blanca una visita de un periodista extranjero y cuando vio la ambición de las reformas le dijo: señor presidente, si esto le sale bien, usted va a ser el mejor presidente de la historia. Pero si le sale mal, va a ser el peor presidente de la historia. Y Roosevelt le contestó: si sale mal, seré el último presidente de la historia de Estados Unidos. Y digamos, esta es la filosofía que está impregnando el discurso de Biden. La situación es insólita, el reto es colosal, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad política para él. Y se estrena con una victoria política que es la aprobación de un plan de estímulos de 1,9 billones de dólares, que venía precedido de ya 900.000 millones en diciembre y los primeros 2 billones de dólares de cuando empieza el shock de la pandemia. Este programa económico lo que es importante es que, además de que tiene cifras mareantes, incluye muchas medidas de reforma, medidas estructurales para combatir cuestiones como la pobreza infantil y otras medidas de corte social, ¿no? O sea, ya no es simplemente unas medidas de contención de la crisis, sino que aprovecha la crisis para impulsar muchas reformas. A esto le añade un plan de infraestructuras, de inversión en infraestructuras, que por supuesto aún tendrá que pelearlo mucho políticamente, pero un plan de inversión de infraestructuras de 2,2 billones de dólares. Estamos ya sumando más de 4 billones de dólares. Y que pretende financiar con una gran reforma fiscal
que pasa por subir el impuesto de sociedades 7 puntos porcentuales, de un 21 a un 28. Y ahora mismo acaba de salir una noticia de que planea anunciar una subida de impuestos a las rentas altas. Por supuesto, todo esto tiene que pasar luego por una negociación en el Congreso, ¿no? Pero a las rentas altas para combatir la pobreza infantil, y esto es de hace un momento. Pero no solamente son el giro a la izquierda que este plan de medidas representa, no solo obviamente respecto a Trump, sino respecto a Obama, sino también el discurso del que lo acompaña, en el que no tiene ningún problema en reclamar un impuesto de sociedades mínimo de ámbito global. E incluso llama a la unión sindical, a los trabajadores de Amazon, y no tiene ningún problema en grabar un vídeo apoyando a los trabajadores de la empresa Amazon que estaban debatiendo formar un sindicato. Al final la votación salió negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una apuesta no solamente factual, sino de doctrina y de teoría. Él impulsa un cambio de pensamiento y de idea económica que no habíamos visto no solamente en los últimos presidentes republicanos, sino en los últimos presidentes demócratas. Por resumirlo, yo creo que hace una apuesta y una defensa desacomplejada del gobierno y de la intervención del gobierno. Si Reagan en el 81 llega a la Casa Blanca diciendo el gobierno no va a solucionar sus problemas porque el problema es el gobierno, Biden ha llegado para decir que el gobierno es la solución y que es lo que va a solucionar. Y esto yo creo que es pues un cambio muy importante que no se veía venir de una manera tan clara hace 100 días y que explica el contexto y que sin duda el contexto le ayuda muchísimo a esto. Viene acompañado de un plan de vacunación que está plagado de dinero público y que sí hereda de la administración de Trump. El plan de vacunación diseñado por la administración de Trump básicamente lo que significa es el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos compartiendo los riesgos con las empresas farmacéuticas. Se hizo una inyección de 10.000 más, superior a los 10.000 millones de dólares a las empresas farmacéuticas para que investigaran la vacuna y se les compró millones y millones de dosis de vacunas cuando aún no se sabía si iba a funcionar. Y esta apuesta, que si hubiese salido mal, pues ahora sería criticadísima y cuestionadísima, pues es lo que explica que Estados Unidos ahora tenga suficientes existencias de vacunas. Biden hereda este plan que, digamos, el fallo que tenía es en lo que en el mundo de la vacunación se llama la última milla de la vacunación, que es, bueno, y ahora que has conseguido producir todas estas vacunas, ¿cómo las distribuyes? Y lo hizo con más dinero público para lo que es para que los estados pudieran canalizar bien la administración y con también más intervención con las empresas y obligarlas a llegar a acuerdos. Hemos visto, pues eso, un acuerdo entre Johnson & Johnson y Merck, que son grandes rivales, y un uso más atrevido de esta ley de defensa de la producción, que es una ley que se aprobó con motivo de la guerra de Corea, que básicamente lo que le da al gobierno es potestad para fijarle prioridades a los productores. Este tipo de medidas de política doméstica han venido acompañadas de una política exterior que no podemos ver heredera de Obama y que tampoco, lógicamente, es heredera de Trump, aunque han mantenido algunos ángulos. Hemos visto a Biden tomar decisiones difíciles y sin temblarle demasiado el pulso. La retirada anunciada de Afganistán es una medida controvertida que puede poner en cuestión todo
esta filosofía de política exterior en la que los derechos humanos iban a estar en el centro. En este caso, después de 20 años de desgaste de esta guerra y de unos ciudadanos que realmente, si uno iba a los mítines y preguntaba por ello, estaban hartos de realmente de ver volver a soldados muertos de esta guerra, bueno, pues ha puesto ya fecha de fin de retirada sin condiciones. Y bueno, no era una decisión fácil y la ha tomado. Al mismo tiempo, evidentemente, la vuelta a la política multilateral de Estados Unidos es muy evidente. Hoy está siendo anfitrión de la Cumbre por el Clima, en la que además se ha puesto a la cabeza de la manifestación, prometiendo una rebaja de emisiones del 52% en 10 años. Y sin duda ha hecho valer la promesa de que Estados Unidos vuelve a la mesa. Sí ha mantenido los aranceles a China, sí ha mantenido las sanciones a Irán, pese a que quiere renegociar el pacto nuclear, y ha mantenido el tono duro contra Rusia de la campaña electoral. Es decir, si en retrospectiva al presidente Obama se le ha reprochado una cierta ingenuidad hacia Rusia, una excesiva complacencia con China, Biden ha tenido un mensaje de mano dura contra estas dos potencias que en realidad es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos las que considera rivales y las considera peligros. Ya era así, en realidad, con la administración de Trump. Lo que pasó con Trump no es que la administración de repente fuera connivente con el gobierno de Vladimir Putin, sino que había ahí una disonancia, ¿no? Mientras tenías a la administración, pues eso, que en su estrategia de seguridad nacional identificaba claramente a Moscú y al Kremlin como un peligro, o tenías a las agencias de seguridad y el Departamento de Justicia acusando a Moscú de injerencia, o tenías el discurso del presidente que bueno, otorgaba el mismo valor a la palabra de sus servicios de inteligencia que de Putin, y mantenía esta especie de flirt con el presidente ruso, pero eso era una disociación total de su administración que no era así, mientras tenía que firmar a regañadientes, ¿no?, las sanciones. Así que en política exterior lo que vemos es una mano dura muy identificada hacia China y Rusia, un claro interés de que el centro de gravedad no esté tanto en Oriente Medio y concentrar más los recursos en la amenaza y en la rivalidad que supone sobre todo Pekín. Biden está ahora más interesado en el suministro de semiconductores, por ejemplo, y en eso estaba el mismo día que se anunció, ¿no?, la retirada de Afganistán. Está bastante más preocupado en eso que en los motivos de esa guerra de Afganistán de hace 20 años, ¿no? Esto le puede salir bien si no vuelve a haber un ataque en Estados Unidos, pero lo que es evidente es que el peligro de que los talibanes vuelvan a ganar fuerza frente al gobierno afgano es muy evidente. Todos estos 100 días llenos de medidas se han dado en unas circunstancias singulares, porque han pasado muchas cosas y, sin embargo, creo que pese al ataque al Capitolio del pasado 6 de enero, creo que es evidente que hay menos ruido en el ambiente. Yo creo que es objetivo decir que la salida de Trump del primer plano ha ayudado a eso. Y también que Biden es un presidente que él se está exponiendo poco. Da muy pocas entrevistas, no sé si ha dado una o dos, ha dado una rueda de prensa y deja mucho que hablen las políticas por él, y ha bajado mucho el ruido gracias a eso. Yo no digo que esto luego no vaya a traer luego polémicas más territorio por territorio,
pero es evidente que hay menos tensión en el ambiente. Yo creo que aquí la política va muy rápido. Dentro de muy poco vamos a estar ya en campaña de las legislativas, que eso es una especie de reválida para todos los presidentes. Y yo creo que en un año y medio, en las legislativas de noviembre del 22, veremos qué tal le están saliendo estas apuestas a Biden, que pese a su tono sigue siendo moderado y sigue siendo cortés y sigue siendo el tono de un veterano del Senado de Estados Unidos. Creo que tiene claro que con el Partido Republicano actual va a ser muy difícil llegar a acuerdos, y desde el punto de vista político están más bien intentando ganarse o disuadir a los votantes republicanos. Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es coger este ambiciosísimo plan económico y presentarlo territorio por territorio, estado por estado, a vender sus bondades. Así que, por concluir, la verdad es que esto es interminable y me gustaría hablar de muchas más cosas, pero prefiero que a través de las preguntas vayamos dirigiendo la conversación y centrándonos en diferentes ámbitos. Pero por resumir, es un presidente que ha hablado poco, ha corrido mucho y ha tomado muchas medidas en muy poco tiempo. Muchas gracias, Amanda. Realmente se podrían abordar durante varias horas, y las preguntas que han llegado, algunas son pues realmente excesivamente globales, así que voy a centrarme en el primer bloque temático directamente relacionado con tu función, con tu misión como periodista en Estados Unidos. Es qué percepción tienen o tienes tú que tienen los medios de comunicación social sobre estos 100 primeros días de Biden. Y relacionado con esto, ¿cómo está su índice de popularidad? Son solo 100 días, pero si se percibe algún tipo de desgaste o al contrario. Bueno, muchas gracias. Pues, a ver, por partes. En cuanto a los medios de comunicación, y esto me sirve un poco como concluía, Biden se está exponiendo muy poco y está contestando demasiadas pocas preguntas. Creo que muchos analistas dirán que es inteligente lo que está haciendo, porque está dejando de ser tan el centro. Es una presidencia, en teoría, menos personalista y menos metida en el cuerpo a cuerpo, a diferencia de Trump, que en realidad era un animal televisivo y un animal mediático que tenía una relación amor-odio con los medios, y le encantaba el cuerpo a cuerpo con la prensa, diario, y Biden es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, yo como periodista, francamente, no lo puedo ver con un enorme agrado. Sé que hay muchos analistas y consultores que dicen que está siendo muy inteligente esa medida de dejar eso, que hable su gabinete, que hablen sus políticas y él medir mucho sus discursos y ya está. También Biden tiene esta reputación y esta fama de ser propenso a lo que aquí llaman gafes, que es como meteduras de pata, deslices, y no está viendo, ¿no? No está viendo, lógicamente. Respecto a los medios de comunicación, un poco también relacionado con el tema del ruido o de la tensión ambiental, algo que ha ocurrido en los últimos 2 meses es que las audiencias de los periódicos y de las cadenas de noticias se han bajado, han caído en picado. No tengo ahora como en la cabeza las cifras, pero me acuerdo algún dato de la CNN como una caída del 40% desde enero, o del 25% el Washington Post en lectores digitales. Estoy hablando todo el tiempo, ¿eh? Y claro, eso también tiene que ver porque el mes de enero fue muy intenso, con la toma de posesión y el asalto previo al Capitolio, pero sin duda esta subida, pero esto venía ya de una subida de muchos años, ¿no? Las cadenas, la información política en Estados Unidos durante la era de Trump se disparó.
y ahora está menos en el ambiente. ¿Es esto más sano? ¿Es esto menos sano? Pues no lo sé, pero es un hecho. Con lo cual, un primer impacto en los medios de comunicación es, uno, Biden está mucho más reservado. Dos, hay menos preponderancia de la información política y menos interés por seguir la actualidad política. Y en cuanto a la popularidad, pues bueno, está en un 50 y pico por ciento, un 54%. Voy a usar una sola referencia porque así las comparaciones son más justas, ¿no? El Gallup está en un 54%. En el año 2017, Trump se quedó siempre en el entorno promedio de un 40%, con lo cual la diferencia es muy grande y como pasa en estos casos siempre, hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas, ¿no? Entre los demócratas la popularidad o la tasa de aprobación de Biden es como de más del 90%, entre los republicanos es del 8%. O sea, es mínima. Y entre los independientes es un 50%. Y esto es importante, porque yo creo que en ese salteo que hay entre Trump, que estaba como en un 40%, y Biden, que está en un 50 y pico, yo creo que es una diferencia que se explica por los independientes, que es un 50% de apoyo lo que representa Biden. Y eso quiere decir que el apoyo general es mayor. También, incluso entre los republicanos, Trump, que tenía una gran lealtad, ¿no? El 80 y pico % en el caso de Biden es superior al 90%. Esto también, y hay que ser justo, viene de que la recuperación económica de Estados Unidos está siendo sorprendente, está siendo muy rápida. Estados Unidos está ahora en una tasa de paro del 6 y pico %, el 6,4%, y era un 14% hace un año. Y no solo eso, sino que el otro día la Reserva Federal hizo cálculos de que iba a estar quizá en un 4,5 en niveles prepandemia en el plazo de un año. Si esto lo sumas a que la vacunación va viento en popa y que el confinamiento, las medidas de confinamiento, que son las que más sacaban de quicio, sobre todo en los territorios conservadores, más contrarios a Biden, están retirándose, y decir que el ánimo de los ciudadanos está más tranquilo, y eso también yo creo que le está ayudando. Muchas gracias, Amanda. Están llegando preguntas por todos los canales y uno de los asuntos que más interés suscita a raíz de tus comentarios, además, sobre la situación económica, es las previsiones de inflación. Pedro Schwartz, que además es miembro de nuestro gran economista y miembro de nuestro patronato, dice si debemos temer una inflación desbocada a la vista del dinero creado por la FED y lo que él considera un imprudente aumento del gasto público por parte del Tesoro, justo ahora que la economía de Estados Unidos crecía a gran ritmo. También relacionado con esto, claro, otro participante reconoce los grandes, definidos por él como tremendos logros que ha conseguido Biden con un paquete de estímulos fiscales y monetarios memorable, que no tiene precedentes y que es bastante mayor que el que ha aprobado la Unión Europea. ¿Significa esto, y sería la segunda pregunta, inflación por una parte, temor a la inflación, que se va a relegar al sector privado? ¿Supone esto que el gobierno de Estados Unidos se ha puesto al frente a la lucha de la crisis y por lo tanto va a haber una mayor intervención por parte del Estado en lugar de contar tanto con el sector privado? Bueno, o sea, en general es una pregunta justa, ¿eh? Es una crítica muy justa y muy razonable. Si ya Estados Unidos está saliendo de la crisis, ¿no? Y es la crítica republicana que se hizo en marzo, cuando se aprobó este plan de 1,9 billones de dólares. Si Estados Unidos está ya saliendo de la crisis, ¿por qué semejante manguerazo de dinero? Y segundo, ¿cuál es el riesgo para la inflación? Bueno, a día de hoy, tanto la Reserva Federal como la Casa Blanca creen que no hay un riesgo de inflación desbocada. Es verdad que en marzo
tuvo un incremento interanual llegó al 2,6%, 1 y pico intermensual, pero es verdad que estamos comparando marzo con marzo de 2020, que es cuando se metió la economía en casa, se metió, la vida se detuvo y son circunstancias excepcionales. Yo creo que los diseñadores de política económica tienen muy contemplado que hay momentos en los que ese objetivo de inflación del 2% se tiene que soslayar, se tiene que ignorar y asumir subidas superiores puntuales. Sé que los analistas privados no están tan tranquilos y sí que suben un poco más el riesgo de que haya un exceso de inflación, pero el escenario base no es que vaya a desbocarse y en cualquier caso la Reserva Federal irá frenando. Es verdad que ha habido una compra de activos muy grande desde en el último año de 2,6 billones o algo así enorme y que la deuda pública está en un 100%, pero es que estaba ya muy cerca del 100% antes de la pandemia. Hubo una rebaja fiscal que dejó el impuesto de sociedades del 35 al 21 con Trump. Y Biden ni siquiera, o sea, Biden no se ha atrevido a subirlo tanto, a regresarlo al escenario anterior, al 28. Luego, el déficit va a ser menos del esperado porque el crecimiento está siendo más rápido. Pues sí, o sea, creo que sin duda es un territorio inexplorado y es una apuesta y tiene riesgos, pero también rebajar los estímulos también era una apuesta. Yo creo que una crisis como esta no existe una posición neutral. Era un riesgo hacerlo y era un riesgo no hacerlo. Y luego existe esta situación de abundancia económica que hace que Estados Unidos aumente la deuda un 25% y le bajen igualmente los tipos de interés un 8%, porque es una economía a la que los mercados le prestan dinero, ¿no? Y bueno, sí, o sea, me parece razonable plantear el riesgo pero en este momento los indicadores a corto plazo no hablan de desastre, ni de inflación desbocada. Y yo creo que bueno, que no haber hecho esto era también un riesgo muy grande. Muchas gracias. Antes de pasar al mundo y a los enfoques de política exterior, hay una pregunta específica, es decir, vamos después a hablar de las relaciones bilaterales con China, con Rusia, muchos otros temas. Afganistán, al que te has referido en tu intervención, ¿podrías contarnos algo más sobre las razones esgrimidas por el presidente para abandonar Afganistán? ¿Qué ha pesado más? ¿Excesivo coste, escasos logros, peligro talibán que es muy difícil que desaparezca, costes económicos y de vidas, como has señalado? Sí, o sea, se habla de algo más de 2.400 soldados estadounidenses muertos y se habla de unos 2 billones de dólares en todos estos años. Yo creo que más que eso es las perspectivas. Y es que Afganistán se convirtió en una tela de araña y los objetivos de esta guerra es que son muy, muy difíciles de cumplir. O sea, hoy en día las guerras, no sé, cuando la guerra ya no es entre países, sino que es contra grupos terroristas, es muy difícil terminarla. Es muy difícil terminar una guerra contra el terrorismo. Por eso estas guerras ya no acaban nunca. Y Al-Qaeda, pues, está muy, muy, muy debilitado y los servicios de inteligencia de Estados Unidos han visto improbable que vuelva a atacar a Estados Unidos en bastante tiempo, lo ven improbable, pero no ha desaparecido.
Y en el caso de los talibanes, pues sí ven probable que sí ven en peligro al gobierno afgano. Y por eso esta decisión no es fácil, porque es reconocer que se deja esa batalla, sobre todo porque no se ve a corto plazo una solución muy distinta de lo que ha ocurrido ahora. En el discurso dijo, me han dicho que me quede más tiempo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Y qué nos hace pensar que va a haber un resultado distinto del que hay hasta ahora? Con lo cual ha sido para Washington asumir que la manera de marcharse era marcharse. Y ya está. Entonces puede que los escenarios son muy diversos. Si vuelve realmente el régimen talibán a ocupar todo el territorio, pues y eso ocurre en poco tiempo, pues yo creo que va a ser muy duro para la imagen de no solo de Estados Unidos, sino de toda la comunidad, toda la coalición que intervino ahí. Porque es realmente reconocer que hay unas prioridades y que esto ha dejado de estar entre ellas. Y creo que hay que ser honestos con ese análisis. Muchas gracias. Por curiosidad he mirado la siguiente pregunta. Ignacio Palau, estás esta tarde especialmente inquisitivo, no de inquisidor, pero preguntando. Acabas de hacer una pregunta que es imposible contestar en una sesión. Hablas de todo el mundo, de todos los países, pero yo la voy a simplificar con tu permiso, Ignacio, y es la siguiente. Rusia, China, Irán, Europa, América Latina. ¿Hay alguna prioridad ahora mismo en materia de política exterior? ¿Dónde está Europa? Por lo que nos toca de este ciclo organizado desde España y también con la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Es decir, Europa en la administración estadounidense actual, y después ya vamos a hablar de otros. Y o situarías a China en primer lugar, del que vamos a hablar también después. A mí me parece que China, si hay que identificar una prioridad, creo que China es la prioridad de la administración Biden en política exterior, con diferencia. Desde el punto de vista económico, mira, el programa electoral de Biden, el programa económico, llevaba la palabra China 24 veces. Todo el plan de fabricar en América tiene fijado la competencia con China. La pérdida de producción fabril, sobre todo, y de ventas como consecuencia de China. Y la competencia desleal de China. Y esa es la prioridad. Evidentemente, hay frentes en muchos más terrenos, hasta en la carrera espacial, que es una apuesta, por ejemplo, que Biden no le ha bajado ni $1 respecto a Trump, y no ha cambiado el proyecto que montó Trump de la fuerza espacial, no lo ha cambiado por la rivalidad con China. Y es su prioridad. Y el ejemplo de antes, que lo pasa muy por encima, pero es que es muy significativo. Y es que el día que se estaba filtrando la noticia de Afganistán, que luego al día siguiente es cuando él hizo el anuncio en el discurso y tal, ese día él estaba en una reunión con empresarios preocupado por el suministro de semiconductores, que es la obsesión de China, porque es el principal consumidor, y en realidad ahora los riesgos geopolíticos que más identifica Biden están en ese terreno. Y yo creo que esa es con diferencia. Vimos la cumbre de Alaska, que fue poco diplomática desde el punto de vista de como dice el dicho esto de la diplomacia es como las salchichas, no hay que ver cómo se hacen las cosas, pues en este caso se vieron las discrepancias abiertamente, no solamente no hubo un comunicado conjunto, sino que hubo unas críticas abiertas y crudas nada más a acabar la cumbre. O sea, yo creo que el caso de Pekín es el más obvio por todo lo que implica, pero es verdad que también hay un enfriamiento y una tensión muy grande con Rusia,
pero las implicaciones macroeconómicas mundiales que supone el pulso con Pekín no tienen parangón y de nuevo insisto, los aranceles se han mantenido. En cuanto a Europa, yo creo que Europa es evidentemente un caso completamente distinto. Biden quiere hacer buena su promesa de eso, de que Estados Unidos ha vuelto a la mesa, de la multilateralidad, de no seguir enemistándose con nuestros aliados tradicionales. Eso no quita que no vaya a haber tensiones comerciales y los frentes económicos que ha habido en el pasado, qué sé yo, Airbus, Boeing, etcétera, porque también los había antes. Me refiero antes de Trump. Pero sin duda yo creo que la actitud de la administración Biden es distinta. Diferente es qué ocurre desde el punto de vista europeo, ¿no? Si esa confianza quebrada en 4 años ahora se recupera tan fácilmente, porque aquí también un aliado europeo puede decir, bueno, pues estamos así, pero dentro de 2 años cambia el Congreso y dentro de 4 cambia otra vez la Casa Blanca y vamos a poner, por ejemplo, la cumbre que están teniendo hoy, ¿no? La cumbre del clima, pues eso, la administración Biden se compromete a este recorte tan grande. Bueno, ¿qué ocurre, no? Si dentro de 2 años pierde el Congreso o sale de la Casa Blanca y vuelve un presidente republicano de corte trumpista o incluso el propio Trump, ¿no? Pues claro, hay una confianza ahí pues dañada, pero yo creo que con Europa sí que hay un intento de volver al punto cero y eso no quita que no vaya a haber pues, los conflictos económicos habituales. También es verdad, por ejemplo, que algo que no ha hecho Biden ahora en esta pandemia, no sé si a partir de ahora lo va a hacer, pero ha trabajado muy poco en lo que es la diplomacia lo que se dice la diplomacia de las mascarillas, que en esto, por ejemplo, China lo ha hecho más, ¿no? Y Biden todavía no ha soltado las existencias de vacunas y yo creo que, por ejemplo, crece la presión para que Estados Unidos haga algo más en ese sentido. Y, por ejemplo, ese es un terreno en el que quizá ahora vemos algún cambio. Cambiamos de tercio y seré breve. Rusia. Bueno, Rusia, Biden cree que, y así, abierta y crudamente, que Putin es un asesino sin alma. O sea, cree que es una persona sin alma, ¿no? En las últimas memorias que escribió Biden, las que escribió con motivo de la muerte de su hijo, habla de que Bush le dijo, cuando vayas a ver a Putin, mirarle a los ojos, y que es la manera de ver cómo es su alma, ¿no? Y Biden fue y le dijo esto a Putin y le dijo, pero yo no creo que usted tenga alma. O sea, bueno, con Rusia ha aprobado ahora una ola de sanciones muy dura que dañan a la economía, no prohíbe que los grupos financieros estadounidenses compren deuda pública del Banco Central, ha expulsado a 10 funcionarios, ha expulsado a más, ha sancionado a un montón de individuos, ha señalado directamente al servicio de inteligencia por la injerencia y Rusia promete también respuestas. Veremos qué pasa con Navalny, ¿no? Que tiene una situación crítica, pero bueno, yo ahí preveo una escalada de tensión muy grande. Yo creo que ese es el motivo, por ejemplo, por el que no ha retirado las tropas. Había un plan para retirar tropas en Europa, de Alemania, que Biden ha suspendido y se quedarán suspendidas mientras hay una presencia de tropas rusas tan grande en Ucrania. Y yo creo que eso sí, eso está muy, muy latente y yo sí preveo una escalada de tensión. Dicho esto, es verdad, pues eso, que cosas como Afganistán o como Putin generan mucho ruido y mucho impacto, pero insisto que las prioridades sigue siendo fortalecer las relaciones y las alianzas ante Rusia. Podemos ver
esto ha sido tradicional de todos los presidentes, pero la primera visita en la Casa Blanca ha sido del primer ministro japonés para fortalecerlo, ¿no? Y el primer viaje oficial del Pentágono y del secretario de Estado ha sido Corea del Sur y ha sido India. Yo creo que las prioridades están ahí, pero sin duda con Rusia viene una etapa de mucha tensión. Muchas gracias. Casi has respondido a la siguiente pregunta, que era el papel de Asia-Pacífico, sobre todo porque también la primera visita que recibió Trump fue del primer ministro Abe en Japón para tranquilizarle fue hace 4 años, efectivamente, y ha vuelto casi Japón a interesarse por qué hay de lo mío y cómo ves la alianza Indo-Pacífico. Japón, Corea del Sur y, naturalmente, me veo aquí obligado también a preguntarte Corea del Norte, el expediente de Corea del Norte y el optimismo que tenía Trump sobre una solución duradera. ¿Cómo ves la cuestión nuclear con Corea del Norte? Y bueno, prácticamente has respondido que en Asia-Pacífico, Japón y Corea del Sur van a ser muy importantes. Sí, sí, totalmente. Y es verdad que tampoco Trump fue el primero que se estrenó en recibir al primer ministro japonés como primera visita. Yo creo que en Corea del Norte es muy difícil ver bueno, igual me equivoco, pero me parece muy difícil ver un acercamiento. O sea, que el discurso que tiene Biden hacia un dirigente como, por ejemplo, Xi, ¿no? Al que dice que, vamos, no tiene ningún respeto por los derechos humanos, pues es muy difícil. Es muy difícil que haya un acercamiento. Yo creo que hay una desconfianza total y se ve muy poca ganancia. Se ve muy poca, o sea, esa sí que es una apuesta en la que es muy poco lo que uno puede ganar. Yo creo que el status quo es lo que está en juego, o sea, es lo que se intenta amarrar, que la cosa no vaya peor, pero dudo mucho que haya un acercamiento. No ha dado nunca una señal de eso y no figura en la filosofía de la estrategia geopolítica de la que ha hablado Biden todo este tiempo. Pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, tuvo que ser muy pragmático con el tema del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y evitó mano dura. Una vez se hace oficial el informe que confirma que fue una ejecución ordenada y con el beneplácito de Riad, Biden es pragmático y para no dañar la colaboración en la región, pues no pasa a mayores. Y ahí sí se traga un poco sus palabras, ¿no? Cuando dijo hay que tratarles como los parias que son, y se ha tragado sus palabras en eso. ¿Por qué se va? ¿Qué es lo que tiene que proteger con Corea del Norte más que el status quo, ¿no? Yo no creo que haya un acercamiento. A lo mejor vemos una sorpresa y mientras la atención y estamos todos pensando en otras regiones, se están moviendo cosas, pero a mí me parece difícil. Muchas gracias. Vamos a cambiar para ir cerrando a política interna. Durante la campaña electoral fueron muchos los análisis, también en prensa y en medios de comunicación, que cuestionaban que la elevada edad del presidente Biden, entonces del candidato Biden, al que irónicamente Trump se refería, creo recordar, como Sleepy Joe, pueda al final dar un mayor protagonismo a la vicepresidenta. Son dos preguntas que nos hacen, dos personas diferentes. La toma de decisiones puede influir en la avanzada edad de Biden y hasta qué punto, en ese sentido, ves, no solo a raíz de estos 100 días, que vayamos a tener un mayor peso, un mayor protagonismo de la vicepresidenta. Por ejemplo, no sé, quizá nos puedes contar frente a esa limitación o reticencia a conceder
entrevistas a medios si la vicepresidenta está siendo más activa en este sentido y también o no, o sigue la tónica de la presidencia. No, no está siendo más activa mediáticamente, o al menos no desde el punto de vista de dar entrevistas, etcétera. Y yo para nada, pero esto ya desde el principio no creí que Biden fuera a ceder protagonismo a su vicepresidenta. El vicepresidente es el número 2 y Biden, después de toda una vida esperando este momento y en su tercera intentona hacia la Casa Blanca, cuando al final no llega para ser un presidente de un paso atrás, ¿no? Ha acaparado, yo creo, el liderazgo y todo el protagonismo y así va a ser, salvo que pase algo, ¿no? Pero así va a ser. Salvo que hubiese algún cambio radical bueno, inesperado, porque no hay motivos. Él se encuentra bien, sé que la edad es un tema muy, muy importante, pero bueno, no creo que no hay ningún elemento objetivo ahora mismo para decir que la edad esté siendo un problema. Y no solamente eso, creo que no hay que descartar que se vuelva a presentar. Ahora le ha cedido un tema peliagudo y complicado a Kamala Harris, a la vicepresidenta, que es la gestión de la frontera. Y es muy peliagudo y quizá ahí pues le da eso un protagonismo, pero Biden es un presidente que, como decía al principio, ha cogido la oportunidad histórica y la está aprovechando. Muchas gracias. Uno de los temas que también está apareciendo en los medios, como tú bien sabes, Amanda, es si conseguirá el presidente Biden, muy preocupado por el uso y podríamos decir el abuso de las armas de fuego entre la población, algún cambio en una población que reivindica el arma de fuego para su autodefensa y que es un debate muy complicado. Eso es muy complicado. Él ha aprobado unas medidas, pero muy, muy menores, porque como con órdenes ejecutivas, que es, digamos, lo que sería en España un decreto, es muy poco lo que se puede hacer en legislación de armas. Estados Unidos es un país con 330 millones de habitantes y creo que casi 400 millones de armas en manos privadas. Y es un tema, como bien sabéis, cultural prácticamente, ¿no? Y en este país también hay mucha afición a la caza y también hay un convencimiento de que una persona que vive aislada en una casa tiene derecho a tener un arma en casa para defenderse. Y este es un principio consagrado y blindado por la Constitución, pero que, claro, luego las lecturas son variables. Eso significa que un chico de 18 años tiene que poder comprar una R15, un fusil semiautomático, cuando ni siquiera tiene edad de beber. Bueno, pues eso es lo que separa en este país a los republicanos y a los demócratas. Creo que nadie cuestiona el derecho a tener armas en Estados Unidos, o casi nadie lo cuestiona, pero la cuestión es ¿qué límites le pones? ¿Qué límites le pones? Y los verdaderos límites y los cambios de calado tienen que pasar por el Congreso y tienen que pasar por el Senado. Entonces, para que esto sea aprobado en el Senado, necesitas apoyo. Necesitas apoyo republicano, incluso parte de los demócratas moderados, porque ahora mismo está el Senado dividido entre 50 y 50, con la vicepresidenta Harris con voto de calidad en caso de necesidad, en caso de empate. Pero para un montón de medidas es necesario 60 de los 100 votos. Y no solo eso, sino que hay algunos senadores demócratas, pero de territorios más conservadores y más centristas, y creo que el mayor ejemplo de esto es Joe Manchin de Virginia Occidental, que no están dispuestos primero a acabar con esta regla que se llama filibusterismo, ¿no? Que hace necesario para aprobación de ciertas leyes un 60 de los 100 senadores, y que tampoco están dispuestos a medidas de mucho calado en el control de armas. Entonces, hemos visto matanzas terribles, mucho más terribles de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. En Estados Unidos
hemos visto la muerte de niños en guarderías, en institutos, vimos a 50 personas en un... O sea, ha habido casos horrendos que no han llevado a cambios, y no solamente no han llevado a cambios, sino que cada vez que se produce uno de estos tiroteos, como hay miedo a los cambios, sube la venta de armas. Automáticamente, siempre. Entonces, ha cambiado la mentalidad en este tiempo, va a tener bastante impulso político. Hombre, yo creo que en esto es mejor rebajar las expectativas. Es verdad que a lo mejor ahora, pues eso, revestido de esta fuerza, este impulso político que tiene, consiga más que otros presidentes en el pasado, pero yo creo que cambios muy, muy radicales es muy difícil que haya, porque tiene que incluso convencer a parte de los demócratas. Muchas gracias. Terminamos este interrogatorio con una última pregunta en la que voy a pedirte que seas algo de augur, con procedimientos quitando muy científicos. Futuro del Partido Republicano, ¿cómo percibes tú los apoyos que puede contar Trump para volver a presentarse? ¿Apoyos suficientes en el partido? Bueno, esto es complejo. Se ha hecho alguna encuesta de posibles candidatos a 2024 republicanos y se le ha puesto pues en la terna con, bueno, se les ha puesto en las quinielas pues con el vicepresidente Pence o con el senador de Texas Ted Cruz o con la ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, y sale ganador Trump. Pero esto también es normal, o sea, que salga el ganador, pero además son encuestas que se hicieron hace un mes, o sea, realmente hace poco. Yo creo que Trump sigue con un peso fundamental en las bases y en el electorado, y es verdad que ciertas características de la política que le ha hecho la van a heredar, la quieren heredar muchos republicanos, pues por ejemplo Cruz o Pence, y que haya una división entre otros republicanos de corte más tradicional, que les gustaría llevar el partido por otra manera e acudir a 2024 con una propuesta diferente. Yo creo que, tal y como están las cosas, en este momento es más fácil que un Trump o un heredero de Trump gane unas primarias, esto es muy futurible, gane unas primarias para 2024, en este momento. También creo que Trump ha salido mucho del primer plano. Y ya veremos, han pasado pocos meses, ya veremos dentro de un año si él sigue siendo tan importante. Yo creo que en esto va a ser un test importante las legislativas de dentro de año y medio. Ver si él es tan protagónico en esas legislativas, y los candidatos que la padrina son los que ganan. Yo creo que el tiempo es despiadado, y creo que en realidad en el Partido Republicano hay poca gente que quiere que él siga. Hay muchos que quieren tomar su lugar, ¿no? Ted Cruz seguramente no quiere que él siga, quiere él ocupar su lugar. Y hay que ver. Sí que es verdad que es impepinable el impacto que Trump ha causado en el Partido Republicano. Pero también, insisto, que el paso del tiempo es implacable, y que el votante republicano al final es fiel al partido. Y la mayor parte, Trump cuando ganó en 2016, el fenómeno trumpista de trabajador desencantado que votó a Trump por primera vez, eso fue minoritario. Trump llegó a la Casa Blanca básicamente porque los republicanos fueron fieles a su partido y votaron al candidato republicano. Con lo cual, bueno, yo creo que hay muy poca gente interesada en el partido en que Trump siga, y vamos a ver el desgaste de aquí. Yo creo que las legislativas van a ser un buen test. Pues muchas gracias, y hemos cumplido nuestra promesa de no robarte más de una hora. Gracias por someterte a este interrogatorio con temas variopintos, y hemos condensado, creo, una buena reflexión acerca de estos 100 primeros días, incluso mucho más allá.
en 60 minutos. En nombre del INCIPE, de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y de la propia Embajada de Estados Unidos también, que ha copatrocinado este evento, te quiero agradecer que hayas estado esta tarde entre nosotros. Y nada más, también gracias a todos los que han participado y cederle la palabra al embajador Manuel Abar, secretario general del INCIPE, para clausurar el evento. Gracias, Vicente, y sobre todo muchas gracias, Amanda. Yo creo que has destacado algo importante, que es la gran sorpresa que ha supuesto para el mundo, por lo menos para el resto del mundo occidental, el presidente Biden, porque teníamos la sensación de que en sus primeros 100 días, por lo menos, que al principio se iba a limitar a desfacer los entuertos más grandes de la era Trump y a volver de alguna forma un poco a la senda Obama. Pero resulta que ha hecho mucho más, pese a ese supuesto hándicap que tenía, que era el de la edad. El ser setentón no le ha impedido hacer lo que está haciendo, el dar una ilusión nueva a mucha gente. Me alegro mucho porque yo diría que viva los setentones, que es una categoría en la que tengo el gran gusto de pertenecer. Tu intervención, Amanda, ha sido tan interesante como la que más y sobre todo ha estado extraordinariamente bien fundamentada. Muchas gracias. Espero que en el futuro puedas volver a ilustrarnos con tus opiniones, ya sea desde Washington o desde cualquier otro puesto al que tu carrera dentro del país o dentro de cualquier otro medio te lleve. O sea que gracias y espero que hasta pronto. Quería recordarles a nuestros oyentes que el próximo jueves 6 de mayo concluye este ciclo nuestro sobre Estados Unidos, este ciclo del INCIPE, de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y que ha tenido la gran colaboración de la Embajada Norteamericana en Madrid, y concluye con una videoconferencia donde estará Eduardo Serra, que ha sido ministro de Defensa en España, además de ocupar muchos otros puestos, y es además presidente honorario del INCIPE. Ahí concluirá este ciclo especialmente importante y que ha contado otra vez, gracias, Amanda, con tu inestimable colaboración. Hasta el próximo, por lo tanto, jueves 6 de mayo, a todos nuestros oyentes aquí en España, en Estados Unidos, en Minneapolis o en cualquier otro sitio. Hasta muy pronto, so long. Bueno, gracias. Gracias.